¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la iglesia La Casa. Bienvenidos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así
Qué bendición poder compartir hoy la palabra de Dios nuevamente. La palabra de Dios es un tesoro y está escrito que el reino de los cielos es semejante a un hombre sabio, a un escriba docto que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Es decir, la palabra de Dios siempre es relevante para cada ocasión. ¡Qué bendición es la palabra de Dios! ¿Te imaginas a un mundo sin la palabra de Dios? Yo no puedo imaginarlo. Un mundo en completa oscuridad. No tendríamos conocimiento del destino de la vida, del propósito de la existencia. No tendríamos conocimiento acerca de nosotros mismos, de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestro origen y de nuestro destino. No tendríamos conocimiento de los valores y del significado de vivir. ¿Puedes imaginarte un mundo sin la palabra de Dios? Por eso, la palabra de Dios dice: cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Cuán bienaventurados somos nosotros que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y meditarla. Dulce será mi meditación en Él. Hoy quiero compartirte un tema que por estos días, estudiando la vida de Jesucristo, los evangelios, he estado indagando, y es acerca de la confianza en Dios. Bienaventurados todos los que en Él confían. Déjame decirte que a medida que vamos conociendo íntimamente a Dios, vamos entendiendo los principios que rigen la vida en su totalidad. Y años atrás, mientras me encontraba en una gran prueba de vida, en una tribulación profunda, fui aprendiendo en medio de ella, porque la prueba es como un lugar de fuego, donde en medio de ese fuego somos enriquecidos y formados. Y en medio de la riqueza de esa prueba fui aprendiendo tres cosas fundamentales. David oraba de esta forma: Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. Esa frase está llena de sabiduría, de contenido, pero también de un corazón sabio. Esa frase identifica un corazón pobre de espíritu. Hazme oír. David pudo entender que la misericordia de Dios es el lugar más seguro que puede existir. Y definitivamente, al comenzar el día, es una oración que ha de salir del corazón. Pero luego seguía orando y decía: hazme saber el camino por donde ande. Déjame decirte que la vida en muchas ocasiones es una completa encrucijada. No sabemos qué hacer. Llegamos hasta el final de un sendero y nos encontramos con varias vías sin saber qué camino tomar. Pero David oraba diciendo: hazme saber el camino por donde ande. Por supuesto, si yo conozco a un Dios misericordioso y bueno, voy a poder tener la confianza de decirle: guíame y enséñame el camino por donde debo andar. Pero también podemos añadir una tercera oración: hazme saber lo frágil de mis días y de mi vida. Y es verdad, a medida que nosotros caminamos, vamos entendiendo que la vida es una fragilidad, que la vida del hombre es semejante a la flor del campo, que en la mañana es hermosa y florece, pero a la tarde ya está seca y reducida. Así realmente es nuestra vida. Es una vida efímera, pasajera. Por eso debemos entender lo corto de nuestros días para saber cómo invertirla mejor.
Es así que he escogido este tema para compartirte la importancia de la confianza en Dios. Cada una de estas oraciones que David hacía requiere una fuerte confianza en el Señor. Déjame decirte que confiar en Dios es tan fácil como lo más difícil que puede existir. Fácil para el corazón de un niño que se deposita en las manos de Dios y decide de todo corazón creerle. O imposible para un corazón indomable, un corazón soberbio, un corazón que no puede aceptar la fe y la confianza en la palabra de Dios y que confía en su propio razonamiento y en su propia lógica. Cuando miramos el capítulo 30 del libro de Ezequías, leemos a partir del versículo 1. Ay, dice la versión Reina Valera, ay de los hijos que descienden a Egipto para buscar ayuda. La versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor, ustedes que hacen planes contrarios a los míos y hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección de Faraón, la cubierta, dice la Reina Valera, y trataron de esconderse o refugiarse bajo la sombra o su amparo. Pero por confiar en Faraón serán humillados, y por depender de él serán avergonzados, pues todos los que confían en él serán avergonzados. Él no los ayudará, al contrario, los avergonzará. Qué interesante es lo que el profeta está escribiendo. Lo primero que vamos a mirar es lo absurdo de depositar la confianza en el hombre. Pero lo absurdo puede llegar a ser lo lógico de un individuo. ¿Por qué? Si vamos al contexto de Isaías capítulo 30, se está refiriendo específicamente a un gran rey, un rey llamado Ezequías, un hombre definitivamente que pasó la prueba dentro de los reyes dignos de alabanza. El rey Ezequías fue uno de los reyes restauradores del culto y la devoción a Dios. Pero como todos, como parte de nosotros, como todo ser humano, Dios le permitió vivir ciertas aflicciones y pasar por diferentes pruebas, lógicamente para probarlo. ¿Qué sucedía en el tiempo de Ezequías? Aproximadamente en el año 732 antes de Cristo. El imperio asirio, el rey de Nínive, venía del norte invadiendo los territorios, los pueblos, y todo se sujetaba a Sennacherib, el emperador asirio. Y él venía imponente en su conquista hasta que llegó a Judá. Por supuesto, era algo casi imposible humanamente enfrentar. Ejércitos inmensos que venían a tomar a Jerusalén y a tenerla como una nación o un reino vasallo sujeto a el imperio asirio. Ezequías se vio entre dos pensamientos, se vio entre dos alternativas. Toda prueba exige una seria evaluación. Toda prueba requiere que consideremos bien las decisiones que hemos de tomar. Imagínate por un momento a este rey. Él estaba completamente ansioso, desesperado. La situación
se le había salido de las manos. Y por supuesto, frente a las alternativas que tomamos en la vida, cuando nosotros caemos de la posición de la confianza y de la intimidad en el Señor, cuando vamos perdiendo la seguridad y la confianza, día a día, la permanencia continua en la presencia del Señor, cuando vamos dejando la meditación en la palabra de Dios, el ser humano por naturaleza se va volviendo lógico, almático, va dependiendo de su propio criterio, de su propia sabiduría, y va olvidando la confianza en Dios. Pues déjame decirle que esto le pasó al rey Ezequías, un rey piadoso, pero por un tiempo dejó que el fuego de su altar fuera decayendo. La espiritualidad, la búsqueda honesta y sincera, el altar dejó de arder y lentamente la llama fue desapareciendo. Al desaparecer su confianza en Dios, lógicamente miró alternativas humanas y él puso los ojos en el sur. Al sur de Judá está Egipto, y él consideró que la forma más sabia y correcta de emprender esta circunstancia tan adversa era hacer una alianza con Egipto. ¡Qué grave error! Según nos muestra la palabra de Dios. Por favor, estudia capítulo 30 y capítulo 31 del libro de Isaías. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice que cuán dichoso o bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Cuán bienaventurado es el hombre que se apoya en el Señor. Y luego dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone la confianza en un brazo de carne y no en Jehová. Pues lamentablemente, siendo un hombre justo, un hombre amante de Dios, al perder la confianza, puso su fuerza y su seguridad en un hombre, en otro imperio llamado Faraón. Y él estableció alianzas hacia el sur. Si tú quieres leerlo a partir del versículo 6, va a mostrarnos lo que sucedió. Las caravanas se movieron lentamente a través del terrible desierto del norte de Egipto, y burros cargados de riquezas y camellos cargados de tesoros para pagar por la protección de Egipto. Imagínate este cuadro que el profeta Isaías a través del Espíritu Santo nos está mostrando. Él vio en el Espíritu las caravanas cargadas de oro y plata, porque esa alianza tenía un costo impresionante. Esa alianza había generado un despojo. Toda alianza humana, todo lo que implique perder la confianza en Dios y depositarnos en las manos del hombre, implica siempre un despojo de confianza, un despojo de paz, un despojo de seguridad y específicamente un despojo tremendo económico. Era un despojo total. Por eso el Señor les advirtió que esa alianza era un terrible pecado y que esa alianza se les volvería una vergüenza, pues si habían determinado ampararse bajo la ayuda de Egipto y poner su confianza en la protección de Faraón, pero la confianza en Egipto se les volvería una vergüenza. Esto es lo que yo primero quiero enseñarte. Vivimos en un tiempo peligroso, definitivamente, profundamente peligroso. Tenemos que tener siempre una expectativa celestial. Tenemos que mantener nuestros altares encendidos, nuestra búsqueda continua, nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, nuestra meditación diaria en la bendita palabra de Dios.
tenemos que aprender a sentarnos. No son tiempos de acelerar nuestras vidas, son tiempos de detenerla, para dedicar más tiempo a la meditación y echar raíces y confianza en nuestro Dios. ¿Sabes por qué? En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Sé prudente y teme a Jehová. Qué hermosos y maravillosos consejos. El Señor nos está enseñando que lo más sabio de la vida es fiarnos del Señor. No existe otra alternativa. La confianza y la seguridad puestas en el Señor tendrán grande recompensa. Mientras Ezequías había fracasado completamente en este intento, la sombra de Egipto se le había vuelto una confusión y por lo tanto la pérdida de la paz, la pérdida en la economía, la pérdida en las relaciones, la inestabilidad política había entrado a la nación de Judá. Esto permitió al profeta exhortar severamente al rey Ezequías y él, como un hombre humilde y manso, escuchó el consejo. Él determinó que debía confiarse en el Señor. El versículo 15 sigue diciendo: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán si solo regresan a mí, alabado sea Dios, y descansan en mí. Nuestra versión Reina Valera dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El mejor consejo de Dios para nosotros es la quietud y la confianza. Yo no sé en qué condición tú te encuentres hoy, pero déjame decirle que este es un principio divino. Confiar en el hombre es una maldición. Confiar en el hombre es un despojo total. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán. Por supuesto, al conocer la fidelidad, el carácter santo de Dios, la inmutabilidad de su verdad, Él nos da garantía de confianza, porque su nombre es digno de confianza. Proverbios 16:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrán los justos y serán sostenidos. Alabado sea su nombre. Entonces el Señor da una gran exhortación a Ezequías y le dice: esto dice el Señor, esto dice. ¿Cuál es el mensaje de Dios? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ten confianza, le dijo Dios. Ustedes se salvarán si descansan en mí y regresan a mí, porque en tranquilidad y en confianza será vuestra fortaleza. Alabado sea Dios. Pero no quisieron saber nada de esto. Lamentablemente hay veces el hombre no se confía en el Señor. Al estar todo en descontrol, cree que la mejor manera es controlar él mismo la situación. Déjame decirle que es un mal camino y una mala decisión. Ellos no quisieron saber de lo que el profeta les estaba diciendo en esa ocasión. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en la batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán, dice el Señor,
será la de sus enemigos dándoles caza. Qué increíble lo que el Señor les está diciendo. Uno de ellos perseguirá a 1000 de ustedes y 5 de ellos hará huir a todos. Qué lamentable. Una promesa que le pertenecía al pueblo de Dios cuando confiarían en Él. Pues la promesa decía que uno de ustedes perseguirá a 1000 y 2 de ustedes a 10,000. Esa es la promesa que se da cuando el pueblo de Dios confía y pone su corazón en Él. Pero al desconfiar, los enemigos se les multiplicarían y uno de ellos haría huir a 1000. El desastre estaba garantizado. Así que oigan lo que dice el Señor. Él esperará para ver que ustedes acudan a Él y para mostrarles su amor y compasión. Me gusta esta segunda parte. El Señor es misericordioso. Y aquí nos incluimos todos en esta primera etapa. Le aseguro que gran parte de nuestros fracasos ha sido la ausencia de confianza en Dios. Gran parte de nuestros fracasos se atribuyen a nuestras propias decisiones carentes de humildad, carentes de dependencia, carentes de haber pedido a Dios la ayuda en el momento que la requeríamos. Por eso, la mejor alternativa es acercarnos a Dios. Aún en el tiempo en que estamos descontrolados emocionalmente, Él promete que su paz nos guardará si vayamos a Él confiadamente. Esta mañana, muy temprano, yo estaba meditando la vida de Jesús como casi todos los días lo hago. Y meditaba en la gran promesa de nuestro Señor a sus discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué preciosas palabras. El Señor les legaba su paz. Esa paz que Dios prometió a todos aquellos que lo amarían. Pues la palabra de Dios dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El único antídoto para el miedo, para el temor, el único antídoto para ese enemigo pavoroso que es el miedo, es la paz de Dios. Esa paz que nos fue dada, esa paz que aún los ángeles anunciaron cuando anunciaron al Salvador siendo un niño. Paz a los hombres de buena voluntad. Esa paz que Dios anhela darte, porque es un regalo, es el legado de Jesús a sus seguidores. Pero este hombre confundido y sus consejeros no quisieron oír de esto porque les pareció más lógico confiar en Egipto. Me hace acordar mientras leo la vida de Jesús en este momento, cuando Él dijo a sus discípulos: esta noche todos se escandalizarán de mí, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto causó una reacción muy interesante en el corazón de los 11 discípulos que quedaban. Todos empezaron a decir: no, esto no puede suceder. Y Pedro iba más lejos. Pedro decía a sus compañeros delante de Jesús: aunque estos te dejaren, yo nunca te abandonaré. Y aun si fuere posible que yo muera, yo nunca te dejaré. Pedro tenía una falsa confianza. La falsa confianza es una falsa seguridad. Tenemos que tener temor de Dios frente a la falsa confianza. No solo el enemigo externo es un gran enemigo como el rey Sennacherib vendía para desestabilizar, pero hay otro enemigo externo que perturba, es nuestra confianza propia. Es enormemente dañino este enemigo interno. Es un enemigo que tenemos que someterlo a la cruz de Cristo, pues es un enemigo destructor. Jesús miró a Pedro y le dijo: Pedro, esta noche antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro porfiaba
y argumentaba con el buen Salvador. Puedes imaginar la falsa confianza de Pedro. Pero sabes, cuando lo llevó a la oración les dijo: velen conmigo, oren conmigo para que no entren en tentación. La oración es fundamental. La meditación en la palabra de Dios es fundamental. La hora de la prueba, la hora de la oscuridad, lo dijo él, estaba cerca. Él estaba siempre preparado porque él mismo dijo: viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Él sabía lo que se aproximaba. Por eso nuestro Señor esas 3 horas las dedicó a la oración y siempre llevó la oración a un mismo punto. Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta que prevaleció completamente la voluntad de Dios y la paz de Dios reinaba el corazón de nuestro Señor. Pero ¿sabes dónde estaba Pedro y los valientes hombres que habían dicho que no dejarían a Jesús? Dormidos. ¿Puedes imaginar? Por eso en la segunda hora, cuando Jesús fue en busca de ellos, dijo: Simón, ¿duermes? ¿Cuál es su condición? ¿Qué es tu situación hoy? ¿Estás dormido? ¿Estás tan acelerado que no has tenido tiempo para detenerte, para reflexionar en tu vida, en tu relación con Dios, en tu mañana, en lo que viene sobre este mundo? Porque viene como una trampa y un lazo sobre la humanidad. Solo un necio o un cristiano carnal podrá dormir en una hora de prueba. Y Pedro lo hacía. Pero ¿sabes? Jesús había orado, como aquí lo acabamos de leer, mas el Señor esperará para tener misericordia de ustedes y para mostrarles su amor inagotable. El Señor sabe la senda hacia donde nos adentramos, tanto como el rey Ezequías lo hizo, tanto como Pedro y sus compañeros. Pero Él había orado por ellos para que tu fe no faltara. Qué hermoso es el Señor, cómo nos ha protegido, cómo nos ha guardado en medio de los errores y en las equivocaciones. Yo amo al Señor por su misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Allí comencé. Fue así que Ezequías, Pedro y todos aquellos que confían en sí mismo fracasan. Esta alianza fue un fracaso seguro. Aparentemente el rey Sennacherib detuvo sus avances y 12 años después él regresó. ¿Sabes qué pasó 12 años, 13 años después? Ezequías ya había fortalecido su corazón y su vida. Ezequías había levantado el altar de oración que había faltado en el tiempo de la prueba y pudo fortalecerse en tiempos de angustia y de desesperación. Tuvo un amigo fundamental, el profeta Isaías, quien lo alentó y le fortaleció la fe en estos tiempos tan profundamente difíciles. Y si tú lees en el capítulo 37, versículo 36, dice la palabra de Dios que esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive avergonzado, por supuesto. Y la gloria de Ezequías llegó a ser mayor. Ese es el resultado de todo aquel que decide confiar en el Señor. Me gusta tanto el versículo 21 del capítulo 30 y aquí concluyo. Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, el Señor seguirá contigo a fin de enseñarte y verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá: este es el camino por el cual debes seguir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. ¡Qué maravillosa promesa! Ezequías lo pudo experimentar. Dios le dio un gran enseñador
el profeta Isaías, a través del Espíritu, le hablaba que era mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Él pudo fiarse de la palabra. Él decidió lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y efectivamente, él pudo escuchar el consejo sabio de Dios. Decidió no tomar más consejo ni confianza en el rey del sur, Egipto, sino poner su confianza en el Santo de Israel, porque cuán bienaventurado es aquel que puso en Jehová su confianza. Aquella noche, mientras oraban, el ángel del Señor salió al campamento asirio y mató 185,000 soldados. Puedes leer capítulo 37 del libro de Isaías y mirarás esta historia. Dios tiene planes maravillosos. Dios ha diseñado sendas para nosotros. Si lees el capítulo 37, verás que el Señor le dijo al rey Ezequías por el profeta Isaías que Dios ya tenía diseñado este proyecto, que él había creado al rey Sennacherib para este fin, para castigar naciones y para latigar pueblos. Pero a lo último, él golpearía con vara dura al rey Sennacherib y lo humillaría, porque en su soberbia él no le dio la gloria. Y efectivamente, así fue. Dios lo tenía ideado desde tiempos antiguos. Así Dios ha permitido, ha diseñado proyectos para nuestras vidas, y Él permite que nosotros andemos y aprendamos a oír a nuestros enseñadores, nuestros guías, nuestros amigos, nuestros pastores, nuestros maestros, que nos dicen: este es el camino, andad por él. Y la palabra termina diciendo, el Señor dice esto: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Padre amado, te damos gracias por permitirnos escuchar tu santa palabra, por permitirnos aprender, porque, Señor, aún de los grandes errores como lo hizo Ezequías y lo hizo Pedro, podemos aprender. Gracias por aquellos hermanos y amigos que están pasando momentos muy oscuros. Permite que esto sea un tema de reflexión, un tema de enseñanza donde ellos puedan advertir lo que tú les estás hablando. Padre, sostenga a los que están débiles, fortalece a los que están adormentados por el miedo y por el temor, atemorizados. Permite que ellos se refugien en ti para que venga paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que pueda guardar sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.